Hoy es el Día Mundial contra la Trata. Este día fue establecido por la Asamblea de las Naciones Unidas para concientizar sobre este grave delito. En nuestro país existe la línea 145, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. El año pasado recibieron alrededor de 1.800 denuncias en 2019, de las cuales el 48% pertenecen a delitos de trata relacionados con la explotación sexual. El 14% fueron denuncias por explotación laboral en los ámbitos de espacios rurales, talleres textiles y establecimientos comerciales. Y en nuestro país, en estos meses que llevaron de cuarentena, ya llevan adelante más de 200 rescates de esta problemática de la trata. Para hablar mucho más de este grave delito, ya estamos en comunicación con Zaida Gatti, titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia de la Nación. Buenas tardes, Zaida. Mi nombre es Belén Martínez. Te saludo junto a Pablo Vicente. Hola Belén, buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Zaida, por estar con nosotros. Un día donde tenemos que dar a conocer más información y concientizar sobre este delito tan grave que es la trata, explotación sexual como también explotación laboral. Contanos, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo llevan adelante estos delitos cuando atienden a las víctimas a través de la línea 145? Bueno, mira, el trabajo nuestro desde el Ministerio de Justicia consta de varias etapas, pero una es la atención telefónica en la línea 145, donde se reciben las denuncias de cualquier persona que quiera denunciar una posible situación de trata. Y hago la aclaración de posible porque nos ha sucedido que ante la duda hay veces que piden hasta disculpas por hacer una denuncia, y siempre es mejor hacer una denuncia que no sea un caso de trata que a la inversa. Bien. Esto es en la línea 145, es una línea atendida por psicólogas y trabajadoras sociales especializadas en la temática. Inmediatamente, después de analizar la denuncia, detectar los indicios principales del delito de trata, se pasa a un juzgado federal, a una fiscalía, o si está ocurriendo en el mismo momento a la fuerza de seguridad que le corresponde. Sobre esta línea me interesa remarcar no solo que es nacional, es gratuita, sino algo muy importante es que es anónima. Esto también en relación con las personas que denuncian, que suelen temer porque son organizaciones criminales y porque muchas veces están en el barrio, están cerca. No hace falta que dejen ningún dato personal, simplemente con que digan que quieren reservar el anonimato, la denuncia se toma. Esto es lo que tiene que ver con la línea 145. Obviamente es una línea de emergencia, o sea que las 24 horas, los 365 días del año se atienden los llamados. Nuestro trabajo en terreno, que fue como comenzamos en el año 2008, inmediatamente después de la sanción de la ley, está relacionado con el allanamiento en sí, el rescate y el primer contacto con la víctima en el lugar de explotación. Somos un equipo de aproximadamente 40 profesionales, un poquito menos, estamos entre 35 y 40 profesionales en todo el país, que trabajamos con las fuerzas de seguridad cuando una orden judicial nos llega, ya con la investigación culminada y con el allanamiento en manos de las fuerzas de seguridad. Ellos irrumpen en el lugar una vez que están aseguradas las primeras condiciones de seguridad. Nos entramos todo el equipo y nosotros somos quienes tomamos contacto con las víctimas. Esto es algo, primero, es un programa único en Latinoamérica, que funciona interdisciplinariamente entre un equipo civil y un equipo que es fuerza de seguridad. El objetivo de esto es que la policía, digo en general, cualquier fuerza de seguridad, no tome el primer contacto con una víctima, teniendo en cuenta varias situaciones. Primero, que las víctimas son amenazadas permanentemente con que las fuerzas de seguridad las van a ir a buscar a ellas y las van a llevar detenidas porque están cometiendo ellas un delito. Esto no es así, pero es el convencimiento con lo cual si llega una fuerza de seguridad no van a querer hablar.
Y en los casos de explotación sexual, principalmente, lo que tenemos que tener en cuenta es que clientes prostituyentes son hombres en 99%, y en las fuerzas de seguridad hay muchos más hombres que mujeres, y este trato directo con una víctima de parte de un personal uniformado y de género masculino no es el mejor contacto para que la víctima pueda contar distendidamente qué es lo que le sucedió. Claro. Cuando la psicóloga toma contacto, lo que hacemos es presentarnos y dejarla que hable. Empiezan a contar solas. Hay que respetar los tiempos de una víctima, respetar su espacio, su temor y quizás su silencio hasta que logre empezar a relatar algo de lo que le sucede. Bien, Zaida, quienes llevan adelante estos delitos, ¿cómo buscan a esas personas? ¿De qué manera se contactan? ¿Cuál es el objetivo de ellos en cuanto a su personalidad? ¿Cómo llevan adelante ese delito para captar a las personas? ¿Cómo eligen a las víctimas? Mira, yo utilizo una forma metafórica, pero que me parece que es bastante gráfica, que es que las organizaciones criminales hacen como un estudio, un análisis de mercado. Esto significa que eligen a sus víctimas basándose en la situación de vulnerabilidad que están atravesando. Aclaro que la situación de vulnerabilidad no es solamente una situación de vulnerabilidad económica, falta de trabajo, falta de acceso a la salud y falta de acceso a la educación, que son las principales y quizás la mayoría de los casos, sino también los casos en los cuales hay detrás violencia intrafamiliar, o hay familias que no están presentes, y no importa la clase social de la víctima, la situación de vulnerabilidad, de la soledad, hace que por diferentes medios las capten siempre con una oferta de trabajo engañosa. Claro. La oferta de trabajo puede ir desde ser niñera, desde trabajar en un bar sirviendo mesas, trabajar como en un geriátrico, tuvimos muchos casos, empleo doméstico, modelo, o para salir en fotografías. Digo, según la personalidad de la víctima es lo que le van a ofrecer. Tuvimos algunos casos de víctimas que son captadas en boliches de alta concurrencia juvenil, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en provincia de Buenos Aires, y allí las víctimas son quienes están cumpliendo un trabajo que se llama hacer presencia, ¿no? Que es una forma de captar más clientes. Claro. Y esas chicas están haciendo como modelaje, por decirlo de alguna manera, y les ofrecen modelar en otro país, y las llevan engañadas, y aquí le quitan su pasaporte, y la situación se torna en trata directamente cuando están ya fuera del país. En el caso de las situaciones de vulnerabilidad por necesidad absoluta de dinero, por falta de trabajo y por familias numerosas y por cuestiones de género, suceden más en nuestro país, dentro de las fronteras, y las trasladan, ¿sí?, de una ciudad a la otra, de una provincia a la otra, con el fin que sean, por un lado, separadas de todo su entorno social, y también para que muchas veces no saben dónde están. O sea, en la mayoría de las situaciones las víctimas desconocen la provincia donde están. Una se puede dar cuenta en la ropa incluso que llevaron, ¿no? O sea, una víctima captada en la provincia de Chaco, explotada en Santa Cruz, si bien los tratantes, cuando llega el momento de las declaraciones, dicen que vino por su propia voluntad y que sabía dónde iba y que tenía muchas ganas de ejercer la prostitución, voy a tomar comillas porque estamos hablando de explotación, bastaba con verle la ropa que había llevado, y ella había ido de un pueblito muy pequeñito del Chaco a Resistencia, donde supuestamente ahí iba a trabajar. Claro. Y ya solamente con eso se nota lo que llevaba encima. Digo, ese es el engaño al que son sometidas las víctimas.
Otra de las formas frecuentes de engaño es a partir de los avisos clasificados con ofertas de trabajo, que también se generan en Internet o por algunas consultoras, que en realidad falsas consultoras que piden los currículum de las víctimas, les ofrecen y les piden algún tipo de documentación que no es acorde a lo que a la tarea que van a desarrollar, le piden fotografías del cuerpo entero, de determinada forma de vestimenta, y esto es algo que nos tiene que alertar al momento de ir a esa entrevista laboral. Esto hoy por hoy, en el marco de la pandemia, está proliferando muchísimo porque el formato de Internet para todo ha avanzado y también avanzó para las organizaciones criminales. Bien, Zaida, sí, justamente recién nos estabas comentando todo lo que puede llegar a ser, ¿no?, para que una chica se transforme en víctima, todos estos pasos, opciones. ¿Hay alguna estadística puntual de casos de chicas argentinas que se fueron a otros países, sí, con respecto a lo que vos decías también en la búsqueda de un nuevo futuro, sí, alguna ilusión laboral, algún proyecto como modelos, sí, muchas se fueron también con la búsqueda de otra perspectiva laboral, pero eso no llegó? ¿Hay algún tipo de estadística que indique la cantidad de chicas que sufrieron eso en los últimos años? Y primero te voy a desdoblar la pregunta. Las víctimas de trata no son solo chicas, ¿no? Víctimas de trata tenemos mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, personas trans. En general, la situación es la situación de vulnerabilidad. Para el caso puntual que me preguntás, sí fueron mujeres porque las llevaban para modelar. Claro. Y también tuvimos un caso fue muy numeroso de víctimas travestis que fueron trasladadas a Francia. Mira, la estadística desde el año 2008 hasta el 30 de junio, que fue nuestro último corte, tenemos rescatadas 15.271 víctimas de trata con fines de explotación laboral y sexual. Y de ese total, yo te podría decir que a lo largo de todos estos años, un 12% fueron víctimas argentinas explotadas en el extranjero. En diferentes países, en general, los países se repiten. Hemos tenido víctimas en Colombia, hemos tenido víctimas en España, víctimas en México, víctimas en Bolivia, víctimas en Francia. Esos son los países donde más casos tuvimos. También tuvimos hace 2 años aproximadamente víctimas rescatadas de Milán, donde habían sido llevadas también para trabajar como modelo y para hacer tapa de revistas, para las dos cosas, y ninguna de las dos cosas, por supuesto, sucedió. Claro. Zaida, a la familia que está mirando La Voz de la Ciudad en este momento, una mamá con su hija adolescente y por ahí tiene miedo que le hagan un ofrecimiento semejante, tal vez a través de redes sociales, vení que te consigo tal trabajo, o simplemente desde el otro punto de vista, explotación laboral, sabiendo que hay en el ámbito rural o en los talleres textiles. ¿Cómo nos prevenimos nosotros frente a una oferta de trabajo? ¿Qué clave tenemos que tener nosotros para identificar que eso no está bueno, que por ahí nos estamos metiendo en un problema? Y mira, una de las recomendaciones más importantes que podríamos dar es siempre investigar de qué empresa se trata, cuando te llegan los mails, cuando te contactan de alguna manera. También tener una conciencia que muchas veces las víctimas no tienen, justamente por su situación de vulnerabilidad, respecto de la relación entre la remuneración que le van a pagar, que le ofrecen, y el trabajo que va a desempeñar, ¿no? Cuando hay una gran remuneración ofrecida, cuando le piden esto que yo mencionaba antes, ¿no? Fotografías que son del cuerpo entero, y vestida de determinada manera, y el trabajo que se ofrece es de recepcionista. Digo, estos son alertas que es importante tener. Algo que tratamos de recomendar siempre que sea posible es que no vayan solas a las entrevistas, que las entrevistas sean en lugares
que se puedan verificar, ¿no? Porque tuvimos casos de víctimas que fueron captadas y la primera entrevista de trabajo era en un departamento o en un bar. En un bar puede ser, está bien, está a la vista de todo el mundo, pero la realidad es que detrás no se podía garantizar que hubiese una empresa. Como última alerta, digo, de los más visibles o los más fáciles de identificar, es también dejar a alguna persona, dejarle todos los datos, o sea, si es un familiar, un amigo, ¿dónde es que voy a ir? No es que solamente fui a ver un trabajo y estoy re contenta porque fui a ver un trabajo. Tratar de tener bien los datos de las personas, porque hoy a través de internet es muy fácil, tanto para ellos como para otras personas quizás buscar, y las empresas son inexistentes y aparecen todas estas cuestiones que terminan en desaparición. Y acá también quiero hacer una salvedad, que cuando una persona desaparece, no importa el género, no tenemos que esperar 48 horas, como nos dicen muchas veces en las comisarías o lo que fuere, para hacer una denuncia. La denuncia se tiene que hacer en forma inmediata y te la tienen que tomar en forma inmediata. Y tampoco vale la jurisdicción. Si desapareció, vos tenés que ir a la comisaría que tenés más cerca y hacer la denuncia, y al mismo tiempo hacer la denuncia en línea 145 para que se pueda rápidamente judicializar. Esto es fundamental porque las primeras horas es cuando aprovechan estas redes para poder sacarlas incluso del país fácilmente, porque no hay nadie que las está buscando, suponiendo que si es un adolescente se fue con el novio o lo que fuere, o se fue enojada con la familia. Claro, y esto no es la mayoría de los casos. Gracias, Aida, por tu tiempo, por contarnos el trabajo que llevan adelante y todos estos conceptos de prevención que son fundamentales frente a esta triste realidad de la trata. Muchas gracias, Aida. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Y fundamos entre todos y todas y todes la línea 145. Gracias, muy amable. Aida Gatti, titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación.